Buenas noches. Bueno, antes de iniciar la clase, bueno, ocurrió un accidente, ¿no? Muy penoso, ¿no? En, bueno, en Camargo, ¿no? Que es una comunidad amiga de nosotros y muchos de sus compañeros, bueno, tienen familiares y tienen, bueno, una conexión bastante grande, todos tenemos, ¿no? Nosotros con Camargo, y de alguna manera también representa una desgracia en la cual familias han sido afectadas, han, han sido heridas, ¿no? En este accidente que ha ocurrido y en el SETCAM, ¿no? Que es el Servicio Departamental de Caminos de Camargo. Y realmente es lamentable, ¿no? Porque, bueno, colegas de nosotros, ¿no? Bueno, seguramente están malheridos y Dios quiera que no hayan fallecido, ¿no? Así que, bueno, solicito que por el día de hoy, bueno, tengamos a nuestra gente amiga, ¿no? En nuestras plegarias, ¿no? Es un accidente bastante feo que lo vimos en redes y si hay algunos familiares de ustedes, mi solidaridad, ¿no? Mi solidaridad con ustedes, ¿no? Bueno, vamos a empezar la clase en función a lo que dejamos la anterior vez. Eh, em, lo dejamos en esta situación en la cual hemos realizado la delimitación de un área de estudio, de un área del proyecto que debemos nosotros analizar. Y bueno, eh, una parte que me faltó en la anterior clase y se las doy a conocer ahora es de que nosotros podemos denominarlo al archivo con el cual trabajamos con el nombre que elijamos para tal efecto, ¿no? Entonces, en este caso lo denominé ejemplo Cuenca y lo grabé en un archivo que bueno, está en una, carpeta, ¿no? Específica donde estamos desarrollando este ejemplo, que vamos a buscarla ahora, ¿no? A ver, ustedes pueden buscarlo acá eh, para poder grabar, en donde yo tengo, bueno, mis carpetas acá está hidrología, acá simplemente he creado una carpeta MXD. ¿Por qué? Porque ahí, bueno, les recomiendo eso, ¿no? Pero al final ustedes pueden elegir de qué manera poder ordenar sus archivos, ¿no? Sino que siempre empiezo a crear carpetas en función al tipo de archivo que voy a procesar para que se haga un poco más ordenado el tema de grabar los archivos. Ahora, bueno, les recomiendo ello, pero si tienen un mejor método también para hacerlo y con el cual podamos ordenar nuestra información, porque al final de cuentas eso es Inge, muy importante. Sí, dígame. disculpe, en Moodle no se puede eh, poner la asistencia. Ah, ya, bueno, más bien Sí, que me dijo, a ver, deme un segundo, por favor. y lo modificó para las 12 a.m. para marcar la asistencia. Ya, gracias por el comunicado. A ver, van a disculpar ahorita, enseguida lo, sí, tienes razón. No, muchas gracias. Entonces vamos a modificarlo enseguida para que puedan hacer el cargado de asistencia. Muchas gracias. A ver, perdón, que acá está. A ver. Bueno, he realizado la modificación. Por favor, me confirman, ¿no? Esto, si pueden Sí, marcar. ya está. Bueno, muy amable. Gracias. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces esto con esto, ¿no? Y les decía, pueden crear diversas carpetas, ¿no? Ya sea MXD
SHP, que es de Shapefile, y TIFF, ¿no? Que son las imágenes, ¿ya? Entonces, ustedes pueden crear esas carpetas, ¿no? Para poder ordenar. Insisto, si encuentran una otra manera para poder ordenar la información, bienvenido. Cualquier recomendación siempre es bienvenida para que, bueno, crezcamos en torno al desarrollo de esos métodos que se permiten ordenar nuestra información, porque trabajamos con diversos proyectos, con diferente información, entonces, bueno, yo les recomiendo este sistema, ¿no? Porque ayuda a ordenar la información que vamos procesando. Sin embargo, ustedes pueden hacerlo y simplemente, miren ahí, yo ya lo tengo grabado, ¿no? El archivo. Puedo grabarlo nuevamente, que va a ser efectivamente el mismo documento. Y seguimos trabajando con este archivo, ¿no? Con este archivo que tiene una extensión MXD, que es para los archivos que se pueden abrir con ArcMap, en donde, ¿cuál es la cualidad de este archivo? Es de que contiene varios layers que se denominan o capas, layers o capas de procesamiento de información, ya sea vectorial o matricial, como les explicaba en la anterior clase. Bueno, entonces, ahora, ¿qué podemos hacer, no, con esta información? Como dijimos en la anterior clase, podemos hacer ahora un procesamiento hidrológico, un procesamiento hidrológico. Hay diversas herramientas que han sido desarrolladas últimamente para poder realizar un eh, ajuste de un modelo digital del terreno, ¿ya? De tal manera que tenga una, eh, una cualidad hidrológica. ¿Y a qué se refiere eso? De que, por ejemplo, acá tenemos un DEM en el cual hay información en cada una de esas celdas que yo la puedo leer acá. Miren, Identify. Ya, entonces, le doy un clic acá y me aparece, miren, me aparece del polígono. ¿Por qué? Porque el polígono está por encima del DEM, ¿ya? Pero bueno, yo voy a trabajar simplemente leyendo la información del DEM, ¿no? Entonces, oculto el polígono, ¿ya? Y le doy un clic. En esa celda en específico, me dice que el valor del píxel es 2928. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es el valor de la elevación del terreno en ese lugar. Y así puedo ver la elevación en todas las demás celdas. Fíjense que acá es 3038. Claro, estamos en una zona más alta. Los valores más bajos van a estar en el espectro azul y verde. Y los valores más altos, ¿no? Fíjense, low es mínimo, ¿no? Y height es el alto o superior, ¿no? Y tenemos valores que van a estar entre 2471 metros sobre el nivel del mar y 3205 metros sobre el nivel del mar. Entonces, nosotros podemos ver, ¿no? Ahí que está la información. 2881 es el valor de la cota. Acá tenemos, obviamente, en la zona roja los mayores valores, ¿no? 3159, ¿no? Son los valores más altos que vamos a obtener, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que en realidad estamos hablando de eh, claro, de cuadrados, ¿no? De cuadrados, de celdas cuadradas que tienen una elevación sobre el nivel del mar, ¿ya? Y cada una de esas celdas ya tiene una dimensión de 12.5 metros por 12.5 metros, ¿ya? Entonces, cada una de esas celdas tiene una información de un nivel sobre, valga la redundancia, sobre el nivel del mar. ¿Y eso qué nos indica de alguna manera? Que son graderías, ¿no? Es decir, nosotros podríamos imaginarnos que estamos dando saltos sobre celdas que tienen 12.5 por 12.5. Ahora, imaginémonos que sobre ese tipo de celdas están
eh, escurriendo el agua. Entonces, ¿qué puede ocurrir? De que si una celda está rodeada por celdas que están mucho más arriba, ¿ya? Por celdas que están mucho más arriba, ¿en qué se va a convertir eso? Fácilmente en una piscina, ¿no? Si yo voy saltando por todo ello, ¿no? En ese estilo de gradería que voy a tener de 12.5 por 12.5, que tienen diferentes elevaciones, voy a ir saltando por cada una de ellas. Y en algún momento a lo mejor llegue, ¿no? A una celda que está rodeada por celdas más altas. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí se va a empozar el agua, ¿ya? Entonces, para fines hidrológicos, ¿ya? Y para que funcione el algoritmo que da origen a que hoy podamos nosotros delimitar cuencas hidrográficas o hidrológicas, ¿no? Nosotros tenemos que rellenar, ¿ya? O corregir hidrológicamente el modelo digital del terreno. Que eso es rellenar. Hay cierto software, ¿ya? Que realiza una compensación, ya sea de relleno y de corte. El toolbox, ¿ya? Que cada una de estas cajitas de herramientas, ¿no? Si uno se acerca a verlo mucho más, más cerca, a ver, creo que tenemos aquí, sí, vamos a ver un poco más cerca. Miren, eh, a ver, que se active la... Ah, bueno, ahí miren, fíjense, es como una caja de herramientas, ¿no? Una caja donde guardamos el martillo, el serrucho y todas las herramientas. Entonces, toolbox quiere decir eso, ¿no? Caja de herramientas, ¿no? Entonces, nosotros podemos observar ya que hay muchos toolbox en nuestro software, en lo que nos ofrece el ArcGIS. Pero además de estas, hay investigadores, hay empresas, hay desarrolladores de software, hay, em, 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 podríamos decir, makers, ¿no? Del software, ¿no? Que de alguna manera nos brindan toolbox con los cuales podemos realizar ciertos análisis, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, un toolbox, ¿ya? Un toolbox, a ver, perdón, un toolbox, perdón, voy a tener que salir de acá. Ya, sí, aquí está. Ya. Vamos a salir de la aplicación. Ya. Existe un toolbox que es el Optimized Pit Removal, ¿no? Esa, ese toolbox que también les voy a compartir porque inclusive lo han utilizado, ¿no? Para poder hacer el trabajo de la delimitación de cuencas con la metodología PAPSTETTER a nivel nacional, en el cual además de rellenar también corta, ¿no? Ahora, rellenar, ¿qué quiere decir? Como les dije, si uno se encuentra saltando en esas celdas de 12.5 por 12.5 y se encuentra con que una celda está rodeada de celdas más altas, cuando venga el agua escurriendo por todo el sistema de celdas, ahí se va a frenar y se va a empozar. Entonces, ahí nos mojamos y tenemos una piscina, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el software? Detecta esas piscinas y las rellena al nivel más bajo de lo que tenemos eh, en la dirección hacia aguas abajo para favorecer el flujo. Entonces, ¿qué es lo que hace el software? Crea un modelo digital del terreno hidrológicamente corregido de tal manera que garantiza que el agua pueda escurrir hacia aguas abajo a un punto de desembocadura. ¿Ya? Entonces, lo primero que se hace es eso, entonces, ¿no? Rellenar. Fill quiere decir rellenar, es la herramienta rellenar, ¿no? Y bueno, podemos observar cuáles son las características de esa, de esa herramienta, ¿no? Y acá nos brinda una ilustración, ¿no? Que de alguna manera nos ayuda a ver, ¿no? Fíjense, si yo tengo un modelo digital del terreno en el cual hay una depresión en el sentido que favorece al flujo,
superficial hacia aguas abajo, bueno, ¿qué hace la herramienta? Detecta esas depresiones y las rellena. ¿Para qué? Para tener un modelo digital de terreno hidrológicamente corregido de tal manera que siempre se garantice el escurrimiento hacia aguas abajo, ¿ya? Hacia aguas abajo de la precipitación del agua que cae sobre una cuenca, ¿no? Bueno, y ahí pueden observar, fíjense, dice, aprende un poco más o revisa un poco más acerca de cómo trabaja la herramienta Field, ¿no? Y le dan clic y empieza a mostrarte, ¿no? Aquí están las celdas que les decía. Uno puede estar saltando por las celdas y llega un momento en que ¡pluc! Se cae ahí a una piscina, ¿no? A un pozo, ¿no? Entonces, el software, ¿qué es lo que hace? Ese mismo DEM, ese mismo Digital Elevation Model o modelo digital del terreno, MDT también se lo denomina, ¿no? Bueno, ¿qué haces? Simplemente rellena, de tal manera que el agua ya no tiene posibilidad de empozarse ahí, sino eh, tiene tendencia a bajar hacia aguas abajo. Ahora, ¿por qué razón se hace eso? En la mayoría de o sea, ¿y dónde aplicar ese criterio? También que tiene que ver con ello, ¿no? Y obviamente que tenemos que aplicarlo, ese criterio, ¿no? En zonas montañosas en donde no haya eh, una eh, presencia de lagunas pequeñas, de afloramientos de agua, digamos, o empozamientos de agua, porque se puede dar el empozamiento, pero uno puede ver si en las zonas, en la zona que estoy analizando, ese empozamiento eh, representa algo muy grande o algo que no va a ser significativo en función a la magnitud de la cuenca con la cual voy a trabajar, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? De que obviamente no podemos desconocer la importancia de ciertos elementos hidrológicos que corresponden a una cuenca endorreica, porque podemos tener dos tipos de cuenca, ¿no? Una cuenca endorreica en donde está encerrado la posibilidad de que el agua fluya hacia una laguna central. Por ejemplo, la cuenca de Taxara. La cuenca de Taxara es una cuenca endorreica, ¿no? ¿Por qué? Porque toda el agua que cae o precipita en Taxara cae sobre cae sobre todo ese espacio y de tal manera que las aguas son conducidas hacia un sector que es la cuenca de Taxara. ¿Ya? O las lagunas de Taxara, ¿no? Bueno, tenemos el gusto de poder visitarlas, de poder admirar el paisaje, ¿no? Que nos brinda, ¿no? En, en Tarija, ¿no? Así que, bueno, es realmente algo muy, muy, muy lindo. Les recomiendo que puedan visitar, ¿no? Las lagunas de Taxara, pero a ver, vamos a verlo acá, ¿no? Acá. Entonces, obviamente, acá estamos con las lagunas de Taxara, ¿no? Aquí están las lagunas de Taxara. Entonces, nosotros tenemos las lagunas de Taxara y aquí hay una cuenca que yo la puedo delimitar, ¿no? En donde toda el agua desemboca aquí. Ahora, esa es una cuenca importante, es una cuenca endorreica, se llama endorreica porque hace de que todas sus aguas, ¿no? Y podemos nosotros observar acá, a ver, vamos a googlear tipos de cuenca, miren, tipos de cuenca, ¿no? Para que podamos tener una percepción, ¿no? Entonces, tenemos las cuencas exorreicas, que son aquellas que llevan, ¿no? Sus aguas hasta un destino final que va a ser un océano, es decir, van las aguas pasando de río en río, ¿no? De río en río, de cauce en cauce, de tal manera que luego desemboca, ¿no? Al océano. Esas son las cuencas exorreicas. Pero también tenemos las cuencas, como les mencionaba,
endorreicas en donde el agua desemboca a un punto bajo, ¿no? Que no necesariamente se vincula con el océano. Quizás a nivel de aguas subterráneas pueda tener una conectividad, pero en kilómetros, ¿no? Pero su característica es de que va hacia una depresión que no desemboca a ningún otro lado, ¿no? Entonces, esa es la cuenca que se denomina la cuenca exorreica y endorreica, ¿no? Que son dos cuencas muy importantes que nosotros tenemos para poder evaluar. Las lagunas de Taxara son una cuenca endorreica. La cuenca, a ver, pongamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, la cuenca por ejemplo, del Rincón de la Victoria, ¿no? La cuenca del Rincón de la Victoria, ¿no? Entonces tenemos que, a ver, acá tenemos la cuenca del Rincón de la Victoria, la cuenca Erquis, cuenca del Rincón de la Victoria. Sí, acá tenemos la cuenca del Rincón de la Victoria. Esta cuenca, fíjense que primero vienen sus aguas y confluyen hacia el río Guadalquivir. Y del río Guadalquivir vienen por acá, pasan por todo su recorrido y confluye con el río Grande y con el río, acá primero con el río Camacho. En este sector confluye con el río Santana, ¿no? Con el río Santana y acá confluye con el río Tolomosa, ¿no? Entonces, y continúa su camino el agua hasta llegar, ¿no? Hasta la confluencia con el río Bermejo y con el río Grande de Tarija. Y de ahí continúa su recorrido, ¿ya? Continúa su recorrido por el río Bermejo, de tal manera que sus aguas van por el río Bermejo hasta unirse al río Paraná, en realidad primero al río Paraguay, que lo tenemos acá, y el río Paraguay se une acá, ¿ya? Esto con otro cauce muy importante, ¿no? De la cuenca del río de la Plata y da origen al río Paraná. Y el río Paraná, ¿ya? Continúa su recorrido en el cual recibe varios afluentes hasta desembocar a el Río de la Plata, ¿no? Y de ahí el del Río de la Plata, obviamente, al Océano Atlántico. Entonces, esa es una cuenca eh, exorreica, es una cuenca exorreica. Ahora volvamos acá, ya, volvamos acá. Y por más que nosotros tengamos, por ejemplo, aquí, ya, el embalse San Jacinto, cualquiera podría decir, pero el embalse San Jacinto es un punto bajo ahí y es una laguna, ¿no? Un embalse es una acumulación de agua que puede ser una laguna. Sí, pero cuando llega o sea, nosotros hemos intervenido, o sea, hemos generado una intervención antrópica nosotros como ingenieros para construir la represa, ¿ya? Y claro, le hemos dado condiciones de tal manera que ahora ahí, ¿no? Es un punto bajo, una fuerte depresión originada por el dique, por la represa que hemos construido como ingenieros, y luego esa represa acumula agua, ¿no? Pero ante cualquier crecida extraordinaria, ¿no? Nosotros podemos ir a ver cómo cae el agua por encima del vertedero de excedencias del dique. Y esas aguas que se vierten por el vertedero de excedencias van a parar ¿a dónde? Al Océano Atlántico. Por tanto, por más que haya una represa, ¿no? No le quita la cualidad de ser una cuenca exorreica porque tiene la posibilidad de permitir que sus aguas evacúen hacia un destino final que es un mar, un océano que en este caso es el océano Atlántico, ¿no? Entonces, y hay ríos tan especiales como por ejemplo el río Pilcomayo, ya, acá lo tenemos al río Pilcomayo,
Acá está, ¿no? El río Pilcomayo, ¿no? Que obviamente llega hasta cierto sector, ¿ya? El río Pilcomayo, miren, hasta cierto sector, ¿ya? Y es uno de los ríos más fabulosos, enigmáticos que uno puede llegar a conocer, ¿no? Tuve la fortuna de recorrerlo mucho tiempo, navegándolo, sobrevolándolo en terreno argentino, paraguayo, ¿no? Y boliviano, así que le guardo un gran cariño a este río, ¿no? Pero miren, este río llega en algún momento en el cual, por ejemplo, hubieron intervenciones para dividir el agua en el sector argentino-paraguayo. Esto es el límite argentino-paraguayo en el cual, bueno, los países quieren distribuirse el agua, ¿no? Entonces, distribuyen acá el canal paraguayo y aquí continúa hacia el lado argentino. Pero llega a cierto sector donde pierde la identidad del río y se convierte ya en una zona de pantanos, bañados, curiches, de emposamientos, de tal manera que va ya con otra forma, ¿no? Que uno podría decir, y es una laguna petiza, digamos, o pequeña, ¿no? Con tirantes que pueden ser de 5 metros, en el mayor de los casos, y en cierta época, y luego esto pueden tener dimensiones, obviamente más pequeñas, y en algún momento hasta ser canalizado, ¿ya? Pero por más que esté acá en un sector de un bajío, ¿ya? Que es un bañado, digamos, bañado La Estrella se denomina, ¿no? En donde hay el icónico, a ver, la icónica Ruta 28, que me parece, a ver, Ruta 28, Ruta 95, Ruta 28, Ruta 26, 28. Aquí, en la Ruta 28, ya termina ahí un bajío en donde se acumula el agua, pero hay una carretera que la utilizan como dique, como un dique y que se vuelve un vertedero de excedencias bastante curioso, ¿no? Y la cuestión es de que aquí en la ruta 28, obviamente, bueno, uno dice, y bueno, escurre el agua y por más que uno no vea al río Pilcomayo como tal, como el río que solemos observar en Villamontes, en Ibibobo, ¿no? En Crevó,